¿Qué dice el reloj? Las 11 de la mañana con casi 5 minutos. No sé de qué tiempo dispondrá, pero qué bueno tener la posibilidad de poder conversar en línea directa a través de la tecnología con el diputado por Magallanes y la Antártica chilena, Karim Bianchi Retamares, que está con nosotros en línea. ¿Cómo está, Karim? Un gusto, muy buenos días, diputado. Hola, Vladimiro, gustos míos, saludarte a ti, a todos quienes están a través de las distintas plataformas de Radio Polar. Gustoso esta lluviosa mañana. Lluviosa mañana en Punta Arenas, así es, y se mantendrán así las condiciones climáticas durante el día. Karim, en estos momentos, no sé si en estos momentos, pero en el día de hoy está programada la reunión de la Comisión de Constitución del Senado de la República para seguir avanzando en este proyecto del 10% de, no solamente en esta oportunidad de los fondos acumulados en las AFP, sino también en las rentas vitalicias, que ha sido una lucha que ha dado hace mucho tiempo, digámonos, al César lo que es del César. ¿Cuál es tu mirada respecto al desenlace que esto va a tener, tomando en cuenta que ya el presidente de la República este fin de semana fue rotundo? Voy a cumplir con la Constitución y esto irá al Tribunal Constitucional. A ver, es difícil explicar porque termina siendo no una discusión de la necesidad última, que es que las personas puedan tener para sortear estos momentos difíciles dinero, que es dinero que es propio de ellos, pero que el presidente anuncia y cambia las condiciones porque se estableció y así se entendió, por lo menos por parte, yo diría con ingenuidad de algunos parlamentarios, al decir que si esto se aprobaba con una reforma transitoria no iba a ir al TC. Era evidente y era obvio que él a toda costa no está defendiendo la Constitución. Lo que está defendiendo es un sistema económico y fundamentalmente quienes sostienen este sistema económico, que son las AFP, y por eso la tosudez. Entonces hubo dos vías en la cual se discutió esto. Una, que es una reforma transitoria que tiene que ver con el artículo 19, en el cual se incluye en materia de reforma previsional y que es lo que se aprobó, y es lo mismo que ya el Tribunal Constitucional le dijo que no. La única modificación es que incorporamos rentas vitalicias. Y había otro tipo de reformas que son las permanentes y que tienen que ver con modificar un estado de excepción constitucional, de incluir dentro de esas atribuciones que, por ejemplo, podamos disponer de los retiros, como en este caso de los fondos previsionales o de las rentas vitalicias. Entonces, ese segundo camino era el camino que tenía la opción de sortear el Tribunal Constitucional, porque está dentro de nuestras atribuciones el poder hacer esa modificación de estado de excepción. Entonces, hay que ser claro acá. Hay dos votaciones, una creo de 88 votos y otra más de 120 votos, pero ¿qué es lo que quiere decir esa votación? No es que una sea contundente y que la derecha esté apoyando el retiro, sino que hay cerca de 40 votos de personas que quieren que esto se caiga en el Tribunal Constitucional. Entonces, terminamos discutiendo cómo, a pesar de ser una institución democrática, electa por votación popular, donde la gente nos entrega la soberanía popular a través del voto, además, la mayor cantidad de la población chilena queriendo el poder usar estos fondos, pero por una parte un tribunal constitucional que blanquea al presidente. Porque el presidente podría simplemente, si no le gusta, decir, mire, voy a levantar un veto y esto se termina ahí. Pero busca esta institución de blanqueo, que podemos después hablar un poco de cómo se constituye esto y de por qué creo yo que es una de las instituciones que tienen que ser modificadas en la Constitución. Entonces, perdón, Karim, sí. Perdón, pero quiero que me aclare este concepto. Cuando tú dices de que un número importante de parlamentarios que votaron favorablemente este tercer retiro y que es el primero de las rentas vitalicias, lo hicieron porque estaban seguros que se iba a caer en el Tribunal Constitucional. O sea, no votaron por un compromiso ciudadano respondiendo a una realidad de millones y millones de chilenos. A ver, el primer concepto para aclarar, ambos proyectos incluyen renta vitalicia. Logramos en una lucha en la Comisión de Constitución que cometió un grave error. El artículo 17 de nuestro procedimiento orgánico no indica que debemos distinguir entre transitorios y permanentes. Hay que ver la naturaleza del proyecto. Ambos tipos, ambas vías, contienen la misma naturaleza.
retiro de los fondos. Entonces, el señor Ilavaca, presidente de la comisión, al cual le sostuve reiteradamente que era un error el dividirlos, igual que el señor Walker, insistieron en la fórmula porque empezaron a ver dónde podemos sacar el crédito de la autoría en vez de ver cómo sorteamos el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando decimos que hay cerca de 40 parlamentarios que están manifestando una voluntad, la cual yo cuestiono, es decir, que acá hay dos vías. La que es ya conocida, que el tribunal falló en contra, y otra vía que es la que puede sortear el Tribunal Constitucional. Pues bien, de los 155, 88 le dicen que sí a esta permanente que puede sortear el Tribunal Constitucional, y más de 120 le dicen que sí a esta que no sortea el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay que ser claro y decir que hay cerca de 40 parlamentarios que quieren y que dicen públicamente apoyamos el retiro, pero lo apoyan en la condición de avanzar en un proyecto que saben que lo más probable, si no es por presiones políticas, presiones ciudadanas, lo más probable es que se va a caer. Entonces, yo el día de ayer y antes de ayer he sostenido reuniones con el senador Araya, presidente de la Comisión de Constitución, que me invitó el día de hoy, cerca de media hora más parte, la Comisión de Constitución, y le expliqué lo que hicimos nosotros. Y ayer con el senador Bianchi igual trabajamos en algunas indicaciones, y lo que tiene que hacer el Senado es transparentar esto, y en eso espero que se avance. Le mandamos las indicaciones redactadas que tienen que ver con cambiar esto a una fórmula permanente y no transitoria. Porque si lo que queremos realmente es ser sinceros con la comunidad, no como lo del bono, que finalmente después se termina transparentando qué es lo que es, y por eso fui el único de la oposición que votó en contra, terminamos, ¿no es cierto?, diciéndole mensajes erróneos a la gente o esperanzándola de algo que no va a ocurrir. Entonces, lejos de querer que se repita el libreto del bono, queremos que exista la voluntad real y no se le miente. Y quienes realmente no quieran que esto avance, bueno, que digan que no. Pero esta chambonada partió en la Comisión de Constitución dividiendo los proyectos, que claramente fue una mala jugada que tiene que asumir el presidente y que nadie se lo ha dicho. Aparece él junto a Walker haciendo como los que presentan una alternativa, cuando en definitiva lo único que estaban haciendo es derrumbando las posibilidades a futura, y eso lamentablemente no se dice en los medios de comunicación. Ahora, Karim, yo siguiendo la sesión, he seguido las sesiones, me interesa seguirla, me entretengo mucho y aprendo todos los días, evidentemente. Cuando tú dices de que era un proyecto inicial para que el retiro pudiera ser permanente y no transitorio. Eso fue discutido en la mesa de Constitución y Justicia en la Cámara de Diputados. ¿Qué crees tú que faltó? ¿Decisión, voluntad política, convicción para aprobarlo? Yo diría que lo que faltó fue menos ego. ¿Por qué? Porque acá cuando hablamos de reforma transitoria y permanente, no es que los bonos se transformen en algo permanente. Estamos hablando de que, dadas ciertas circunstancias, podría generarse un bono. Nosotros teníamos una alternativa que la planteamos, que era la de... No, a ver, yo sé que a la gente le interesa saber esto va, no va, cuándo sale, pero es bueno un poco hacer la conversación de qué se trata realmente. Nosotros presentamos la alternativa de modificación de estado constitucional. Luego Walker hace lo mismo con Ilavaca, pero le meten el artículo 65, que es crear nuevas atribuciones, y enredan la discusión. Entonces, nosotros presentábamos esta alternativa que, dadas ciertas condiciones, y sabiendo que el presidente luego de aprobarse podría decretar que se termine el estado de excepción, lo generamos desde un año, desde decretado el estado de excepción constitucional, dadas ciertas circunstancias, que no la circunscribimos solamente al COVID, porque podría darse circunstancias peores o iguales a esta. Entonces, la idea era presentar esta alternativa, y lo que creo yo que faltó acá es, mire, que al final, que la señora Giles presiona al diputado Ilavaca, que el señor Walker presiona al diputado Ilavaca. Entonces, ¿quién se lleva el crédito de lo que entra? ¿Pero tú crees que es válido a estas alturas del partido, Karim, el ego del nombre y el apellido de determinado parlamentario, cuando hay un país que está en la calle reclamando una decisión de manera urgente? Absolutamente inválido. Por ejemplo, yo voy a decir, Giles presionó a Ilavaca para que se lleve, se fusionan varios proyectos. Entre esos está el de Giles, está el mío y está el de los regionalistas, Verde.
Mulet, Sí. con Sepúlveda que lo patrocina. Pero quieren tomar, Giles presiona para que se tome su texto base, que no tenía lo de rentas vitalicias, que era igual al que pasó mal en el Tribunal Constitucional. Entonces, si ya salimos mal con un proyecto, ¿por qué insistir en algo para que alguien se lleve el nombre de eso? Si al final lo que resulta es que ya hay tantos autores de esto que finalmente lo que debe primar, como dices tú, es el resultado. Estamos en un estado económico de guerra, el cual no se asume por el presidente, no se asume. Entonces, es la única alternativa que finalmente es una mala alternativa. Ese día de la votación, lo dijimos y lo denunciamos al principio, acá se quería ganar tiempo, se quería que esto se vote mañana para intentar lograr entre medio meter el proyecto que no sé por qué tiene un proyecto un candidato presidencial o un alcalde como es Lavín, que también es un muy mal proyecto. El de los fondos de cesantía. Claro, porque es a costa de los trabajadores. Claro. Si alguien retira hoy y queda cesante 2 meses más, que lo más probable es que va a seguir la cesantía aumentando, generábamos un proyecto que iba en la misma línea de finalmente ir. Yo, por ejemplo, sería partidario, si el Estado no quiere dar nada, de que ese proyecto sea adicional. Quien no tiene fondos, por ejemplo, de su FP, pudiese retirar de sus fondos de cesantía, pero no dejarlo como una alternativa que, por ejemplo, entre otro gran grupo de personas, deja fuera a todos los pensionados de nuestro país. Entonces, lo que nosotros queremos, y yo creo que lo que se necesita cuando se está en un estado crítico, es ayudas universales. Si nosotros tenemos bonos soberanos, que es plata ahorrada, si nosotros echáramos mano a los bonos soberanos, tendríamos 4 meses para darle a 6 familias chilenas mensualmente 650.000 pesos, como un bono universal, por ejemplo. Y si no lo ocupamos, esos ahorros en estado crítico como el que tenemos de una crisis mundial en la economía, que obviamente a un país pequeño como el nuestro va a repercutir aún más, ¿cuándo vamos a echar mano a eso? O sea, ¿qué queremos hacer en el fondo? Y porque algunos me dicen, mire, pero ¿por qué el presidente va a ser tan malo? ¿Por qué no quiere? Yo creo que es un tema ideológico, de pensar que la gente no tiene que ganar 650.000 pesos mensuales porque después se puede acostumbrar. No sé, como que si eso fuera abundancia. Yo creo que entramos en un tema de mezquindad ideológica, más allá de una decisión que tiene que ser por sobre lo político, por sobre lo constitucional, por sobre cualquier parámetro que queramos establecer en un régimen democrático, tiene que ser primero humanitario. O sea, yo creo que si hablamos de derechos humanos como prioridad dentro de una base democrática, el primer derecho humano es tener a la gente con la certidumbre de que va a poder sobrevivir. Y eso no se cumple, es terrible. O sea, yo cuando hice la locución en la Cámara ese día, daba un par de ejemplos que me llegan a mí en lo personal, de gente que me pide ayuda para cremar a un familiar, de veo que no tiene para un tratamiento dental, de todos los días recibo gente que no me pide plata, me pide comida. Entonces, es una situación terrible. Yo sé que muchos quizás no la tienen, pero sé que la solución del 10% le da dinamismo a la economía, de una u otra manera va a llegar. Entonces tenemos que avanzar hacia ayudas universales. Si no queremos cobrar impuestos a los ricos, si no queremos tocar la FP, si no quieren hacer nada, bueno, entonces hagan su lado y no enturbien más un avance que sería el único que hasta hoy, por lo menos, con fondos propios, permite avanzar hacia una ayuda real. Ya te voy a tocar el tema a propósito, ¿no?, del proyecto de ley de impuestos a los más ricos, el royalty también en la empresa minera. Pero antes quiero consultarte, ¿cuál es tu olfato? ¿Qué hueles tú? Porque a la distancia, digo yo, ¿no?, creo que se va a aprobar, y de manera muy rotunda también en el Senado, este retiro de un nuevo 10% y por primera vez de renta vitalicia. Yo creo que existe la voluntad ya de manera absolutamente transversal, con voto de Chile Vamos, para lograr aquel objetivo también en el Senado. Ahora, primero, quiero saber ¿de qué modificaciones estamos hablando respecto a lo que ya aprobó la Cámara de Diputados podría provocarse en el Senado? ¿Y qué pasa si en el Senado hay un respaldo tan rotundo como el de la Cámara? ¿No crees tú que, pese a tener en sus manos la facultad de vetar y de concurrir al Tribunal Constitucional, denegar esta facultad del Parlamento sería un suicidio político del presidente? El alcance de lo que puede repercutir esto, yo creo que no solamente es un suicidio político. Él
yo creo que ya se autoinmoló hace rato. Yo creo que es tan frágil esto que estamos incubando algo que es muy peligroso, que podría ser un estallido social. O sea, si 30 pesos en el metro, no en todas las regiones tenemos metro, si en algunas regiones se afectaron por 30 pesos por el tema del metro, imagínate si se meten en el bolsillo de todas las familias que están en estado de necesidad, o sea, una situación aún peor. Entonces está jugando con fuego, no solo por los parlamentarios que están presentando la voluntad, no solamente por esto que se está dando en la discusión, porque finalmente ninguno de nosotros tenemos la necesidad. Todos mantenemos nuestra dieta, todos mantenemos nuestro trabajo, incluso podemos hacer teletrabajo. Estamos, las paradojas de la vida decidiendo por quién no tiene, quienes sí tenemos la posibilidad. Entonces, yo creo que acá lo que se está incubando es peligroso. Y como tú dices, ¿a qué te huele? A mí me huele, como decía Chávez, me huele a azufre esto. Acá, hasta hoy, lo que llega de la Cámara tiene votación. El riesgo está en lo que pueda pasar hoy. Yo conversaba con el senador Araya, me decía que quiero hacer una indicación que signifique excluir los impuestos. Esa va a ser una de las discusiones. Pero la gran discusión va a ser si lo cambiamos a esto, a una reforma transitoria o permanente. Esa va a ser la gran discusión. Y eso va a ser la discusión porque hay que transparentar quienes dicen, desde la derecha, y también sumaría yo la democracia cristiana, porque han sido, yo creo que, los sectores ambiguos en decisiones previsionales o en decisiones de ayuda. Va a depender, ¿no es cierto?, de lo que pase al querer cambiar este tipo de reforma, si realmente está la voluntad real de querer avanzar hacia el 10% de AFP y hoy también de rentas vitalicias, cosa que ha sido también, ya están anunciando demandas internacionales, grupos norteamericanos hacia nuestro país, por meternos con lo seguro. Va a depender yo creo que de esa voluntad real, si existe o no. Si existe, bueno, van a seguir apoyando. Si no existe, yo creo que tenemos un panorama complejo. Entonces, desde ya, lo que debiese hacer la prensa es preguntarle a los parlamentarios de la derecha, ¿usted va a estar disponible para apoyar el 10%? Sí. Y si esto fuera una reforma de carácter permanente, ¿también va a estar? ¿Sí o no? Esa yo creo que es la pregunta. ¿Cuántos votos hay para el 10% que va a avanzar y cuánto hay para el 10% que no va a avanzar? Acá tenemos dos reformas. Y eso hay que dejarlo muy claro. La que ya conocemos su resultado y la que podría pasar el Tribunal Constitucional. Ahora, Karin, evidentemente lo urgente, porque, bueno, hemos visto los diarios de hoy, ¿no? Este bono de la clase media. Lo que pasa es que uno no quiere que toda conversación sea politizada en grado extremo, pero evidentemente que se llega a la conclusión escuchando a la gente. Hay que escuchar a la gente. Yo ayer escuchaba a la ministra Rubilar cómo intentaba explicar como si estuviera en un aula, con una pizarrita explicando quiénes tienen derecho a recibir. Y resulta que se hace el reporteo posteriormente en la calle, y resulta de que todo el mundo, primero, está enredado, y segundo, ya absolutamente descartado de cualquier posibilidad. Y tercero, Karin Bianchi, llegamos a una conclusión. El Estado de Chile no está preparado para entregar recursos como lo pretende, por ejemplo, a través de impuestos internos. Sus páginas absolutamente sobrepasadas. En consecuencia, quienes tienen acceso a este bono en impuestos internos, primero es una incógnita. Pero lo que estamos absolutamente cierto es que no llega en el momento oportuno y de la manera adecuada. En consecuencia, esto que ustedes están decidiendo hoy es debido a muerte para mucha gente, Karin, para millones de personas. Tú mejor que yo lo sabes, de que 2.300.000 chilenos que tenían hasta hace 6 meses atrás la categoría, comillas, de clase media, hoy tienen que reconocer que han descendido al escalón de la pobreza y que no han podido, por lo que significa ingresar al registro social de hogares, por el cual hay que pasar, porque es requisito indispensable para obtener cualquier ayuda del Estado. Te quiero dejar esa reflexión, Karin. Lo que pasa es que, claro, y quienes no van a entrar un tiempo más porque han estado sobreviviendo con lo que ha sobrevivido la clase media, que es la tarjeta de crédito.
Sí, pues. del cual hoy día se me hace una fuerte crítica y no he tenido espacio de responder a nivel nacional en la tercera por un proyecto que se termina de ver mañana, pero ya es una realidad y seguramente me van a vetar ese proyecto que tiene que ver con la venta atada en el retail. Pero Carla Rubilar me dijo a mí, diputado, por favor, vote a favor, porque que sea unánime esto, que se muestre esto, que estamos apoyando esto desde todos los sectores, y usted siempre en los bonos se opone. Entonces dije, yo no le voy a dar voto a favor, simplemente porque veo que no es universal, porque Impuestos Internos es una institución recaudadora y fiscalizadora y no es una institución social. Entonces, porque esto va a colapsar, y se lo dije tal cual y lo dije en la Cámara de Diputados. Esto finalmente es una publicidad engañosa en el cual se está dando un mensaje totalmente erróneo. Yo la veía ayer a ella dando un mensaje con una señora que ella y el marido lograron optar al bono, como diciendo, mire, acá hay un ejemplo familiar del bono, cuando en definitiva por el otro lado tiene una contraprestación de personas que en masa están diciendo que no les llegó. Se generó una expectativa muy negativa. Después se dijo a última hora que a los pensionados se le iba a pagar a través de la pensión, pero cobra la pensión como en 20 días más. Entonces, más se le hace esperar por estos 100.000 pesos. Entonces se generó, yo creo que una confusión, y entramos a un sistema matemático de ayuda, a un algoritmo matemático, donde en definitiva Impuestos Internos termina siendo como una institución recaudadora de toda la información de cada uno, de cada movimiento. Ya da miedo comprar con tarjeta, ya da miedo cualquier cosa, porque finalmente es como que te estuvieran vigilando, y toda esa información ingresa y hay personas, no, quedaste fuera por 5.000 pesos, quedaste fuera por $1, quedaste fuera por 20.000 pesos. Entonces se termina transformando la ayuda social, descartando, ¿no es cierto?, para esta ocasión el registro social de hogares, pero termina siendo más confuso, porque por lo menos un elemento social podría decir, mira, esta persona ha pasado de esta situación a la otra, y termina siendo, yo creo que lo contrario a lo que hacen los países que tienen democracia sana, que es ayuda en estos casos universales. Y acá hay que decir, mira, universal, porque quizás, claro, uno puede necesitar más que el otro, pero lo vimos en el 10%. No sé, del que se han mofado porque compró el plasma. Ya, debe haber algún ejemplo. Ese fue a comprar el plasma, compró en una tienda, esa tienda pagó impuestos, esa tienda tiene un trabajador, esa tienda paga un arriendo. Entonces, además de eso, se genera una inyección a la economía. Otros habrán ido a comprar arroz, otros habrán pagado la cuenta. La mayoría lo usó para cosas necesarias. Pero acá se da una pésima señal y termina siendo, diría yo, que cada vez vamos empujando la clase política a la ciudadanía hacia un abismo. Primero, de incertidumbre, y segundo, de molestia, porque ven que simplemente todo termina siendo mentira y ya nadie cree. O sea, yo conversaba ayer, postulaste, ¿para qué? No, entonces, pero fíjate, con la clave única, ya, no tenían el bono. Entonces, acá se engañó a la ciudadanía, se engañó al Parlamento, y los parlamentarios, yo con rabia lo veía porque lo conversé y le dije, no se están mintiendo, nos están acá engañando con esto. Entonces todos salen ahora diciendo, esto es terrible lo que pasa, he recibido de la ciudadanía, ¿no es cierto?, la información de que no están. Bueno, pero todos votaron a favor y Diputado, todos sabíamos lo que era el proyecto y todos vimos que los pensionados lo estábamos jodiendo, y por eso me opuse. Pero otra vez, pero ¿cómo te vas a oponer si es plata para que le va a llegar a la gente? Porque acá se va a terminar desnudando lo que se ha desnudado en todos los bonos, y eso es lo que pasó. Diputado, le pido que tenga la paciencia de esperarme solo 2 minutos para ir a nuestra galería comercial y retomar la conversación, porque también quiero llevarlo a temas contingentes de región. ¿Le parece? Bueno, me parece bien. Gracias, Vamos a ver la galería. Vamos y volvemos.